Buenos días y muchísimas gracias por presentarte aquí en Zimmerholzenthal, en nuestro estudio. Pues lo primero, agradeceros a vosotros por la invitación de venir aquí a vuestro canal. De hecho, os conocí desde hace 2 años porque os seguía, porque tenéis unos contenidos súper interesantes. Y la verdad que gracias a este libro he tenido la oportunidad de venir aquí, conoceros y hacer un vídeo. Entonces he pasado de estar a un lado de la pantalla al otro. Y eso me alegra muchísimo. Bueno, brevemente, mi nombre es David Fernández Valdés, tengo 50 años, soy de Gijón y actualmente vivo en Bruselas. He estado viviendo en varios países, en Francia, en Finlandia, antes de establecerme en Bruselas, casado, con 2 hijos, y soy una persona normal que, como veremos en la entrevista, pues me he tirado al monte, como se dice vulgarmente. Con este libro he querido un poquitín compartir con la gente mis ideas y sobre todo poner sobre la mesa la importancia que tiene para la vida de un país como España la leyenda negra. Y entonces he intentado, a partir de mi experiencia personal, de vivir fuera, experiencia profesional, proponer en el libro algunas ideas que yo creo que al menos abrirán el debate para decir qué podemos hacer. Tu libro se llama Jaque Mate a la leyenda negra. David, vives en el extranjero, acabas de mencionarlo, y yo como también vivo en el extranjero, me he mudado de país, aunque ya me he hecho un poco este país mío. Española. Eh, ¿Tú crees que desde fuera tienes otra perspectiva, ves las cosas más claras? Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, eh, ves el país, cuando vives fuera lo ves de otra manera, porque te coges perspectiva. Y segunda, que es un poco lo digo en el libro también, tú ves tu país a través de los medios de comunicación, tanto cuando vives en España como cuando vives fuera. Y una cosa que saqué, digamos, una conclusión que saqué, que es cuando ves los medios de comunicación tradicionales, cuentan una perspectiva del país que no es la verdadera. Entonces, al final te das cuenta que si quieres saber algo de España, pues viviendo fuera, tienes que seguir los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, pero buscar fuentes alternativas para tener una visión completa, porque al final, por una razón o por otra, dan una visión limitada. Y lo mismo de España. Cuando vives en España, claro, vives en tu mundo, en tus circunstancias, y es muy difícil verlo desde fuera. Entonces es también interesante ver lo que dicen otros países, en otros medios de comunicación, pero siempre cogiéndolo con pinzas, porque hay una perspectiva condicionada por la historia que han tenido con España, cómo han visto en España, o incluso el propio periodista o corresponsal siempre da una visión que está condicionada por su experiencia personal. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, ciertos medios de comunicación del Reino Unido o de Estados Unidos, que sus periodistas, ya no tanto, pero hace unos 20 años, 30 años, era común un poquitín siempre dejar una pincelada de negro legendario, una referencia al pasado, siempre de una perspectiva un poco que te sentías que no era justo, o te comprendías que no era justo, o que estaba de más. Pero después con el tiempo me he dado cuenta que es lo normal, es la importancia de la historia, que es una de las ideas fuerza del libro, la importancia de la historia, cómo se enseña, para comprender tu relación con los tuyos y con los de fuera. Jaque Mate a la leyenda negra es un nuevo libro sobre la leyenda negra, pero hay ya una larga serie de libros muy buenos y menos. ¿Cómo caracterizarías tú el libro frente a los que hay ahora mismo en el mercado? Sí, bueno, es muy buena pregunta porque es verdad, hay muchísimos libros y muy buenos sobre la leyenda negra. Pero aquí lo que he intentado es dar un paso más allá. Y una vez que tenemos el diagnóstico, gracias a todos esos libros, habrá que pasar a la terapia. ¿Qué podemos hacer? Y este libro, Jaque Mate a la Leyenda Negra, Manual de Guerrilla Cultural, es una propuesta, espero la primera de muchas, para pasar a la acción y proponer medidas que puedan revertir esta situación. Los efectos perniciosos de la leyenda negra, que básicamente los expongo en el libro, son tres: el físico, el intelectual y el moral y espiritual. Básicamente, aquí en España no lo tenemos, ese hándicap o digamos, ese lastre de la cuestión físico-fisiológica, pero yo tengo comprobado que en ciertos países de Hispanoamérica hay gente que se avergüenza de tener la piel
tostada. Y ellos les gustaría ser blancos, de ojos azules y rubia, o pelo rubio. Después está la vertiente intelectual, es decir, somos negados para la industria del comercio, la investigación. Y después la más poderosa, la moral espiritual, no sé qué equivocamos de Dios. Entonces, ante esa arma tan poderosa, lo que propongo yo es que en el día a día, en la acción cotidiana, cada persona busque una acción concreta y trabaje, idealmente en grupo, para que su acción sea más poderosa. Y va desde comprar un libro a ser mecenas de un proyecto cultural, por ejemplo, la película Hispanoamérica, que salió hace 2 o 3 meses, pues comprar billetes, o bien invitar amigos, familiares, gestos cotidianos, para crear una dinámica. Y desde abajo hacia arriba, empezar a poder cambiar luchar contra la leyenda negra y neutralizar sus efectos. Educación, medios de comunicación, arte, política. Entonces es un poquitín una propuesta para inspirar a la gente a que hay que pasar a la acción. Precisamente has mencionado mucho estas 5 áreas de las que hablas tú, donde tanto se ancla la leyenda negra en la sociedad española y hispanoamericana, como que también donde tú ubicas las acciones que vas a proponer. Ya las has mencionado, pero lo menciono otra vez: la educación, los medios de comunicación, arte, cultura, medios de Entretenimiento. entretenimiento de masas, instituciones y sociedad civil. Y acabas de mencionar ya que cada una tiene su función en la leyenda negra, y tú arrancas de allí para proponer las actividades. Entonces, que en el capítulo 3 ofreces toda una lista de actividades donde se podría desenmascarar. Pero antes de entrar en este capítulo 3, quería brevemente que tú propones una nueva definición de leyenda negra. ¿Nos la quieres explicar primero? Sí, bueno, hay muchas definiciones, además muy exactas, yo creo. Lo que quise hacer es proponer la mía un poquitín para condensar las ideas que tenía y que quería reflejar en el libro. Pues lo considero como un conjunto de las 3 M's: mentiras, manipulaciones y medio verdades, sobre la acción de España en el mundo, que han sido utilizadas por enemigos internos y externos, porque eso es otro elemento importante que incido en el libro, que siempre pensamos en Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, etcétera, etcétera, pero tenemos nosotros también en casa nuestros enemigos, que han sido utilizadas desde el siglo XVI, un poquitín. Quiero condensar todo lo que propongo y a partir de ahí desarrollar, luchar contra esas mentiras, manipulaciones, sobre todo las medios verdades, que son las mentiras más potentes. Y entonces a partir de ahí ya desarrollo las 5 áreas y después las acciones que corresponden a cada una de las áreas. ¿Quieres elegir algunas de las áreas y apuntar algunas cosas? Perfecto. ¿Quieres Sí. empezar, por ejemplo, con educación? Sí, con educación hay 4 acciones. Me gustaría un poco incidir en una que se llama creación de una red de escuelas hispánicas. Es decir, aquí hablo, todas las ideas que subrayo es la falta o el fallo de las élites tanto en España como en Hispanoamérica. La incapacidad para hacer frente a los retos que supone ser la clase dirigente de una acúmene o, si lo queremos decir, un grupo de 500 millones de personas. Entonces lo que propongo yo es generar nosotros mismos nuestras propias élites, copiando obviamente de lo mejor que hay. Si hay que copiar de las escuelas de la I Believe en los Estados Unidos, de Oxford y Cambridge en el Reino Unido, de la ENA o de las grandes escuelas de comercio en Francia. Pero a partir de ahí, cogiendo lo mejor, desarrollar nuestra propia cosmología católica, que bueno, al final es una idea también que está en el libro. La cosmología católica es lo que infunde la hispanidad, y la leyenda negra es profundamente anticatólica. Y de ahí, pues sacar, por ejemplo, lo mejor no solamente de la escuela filosófica de Salamanca, la escuela de Salamanca, Padre Benito Pérez Feijóo,
bueno, la doctrina social de la Iglesia. También, aunque la Escuela Filosófica de Oviedo, aunque bueno, sé que esto va a ser muy polémico, pero yo creo que hay cosas muy interesantes a rescatar, y de ahí elaborar nuestra propia cosmología para tener nuestra propia visión del mundo, y a partir de ahí podemos desarrollar planes de estudio para que la gente, bueno, los estudiantes más brillantes puedan acudir a estas escuelas hispánicas, salir formados y estar llamados a ser la dirigencia de los países que compran la hispanidad, no solamente el sector privado, el sector público, y también poder ir a las instituciones internacionales y trabajar desde allí. Pero yo creo que es un proyecto, el de las escuelas hispánicas, a largo plazo, pero es fundamental. Nosotros tenemos que tener nuestra propia dirigencia. Lo que no puede ser es que querramos jugar en Liga de Campeones, pero no tener los medios. Y al final, ya lo decía, lo pongo en el libro, Max Abu, tú eres de donde haces el bachillerato. Entonces, si haces el bachillerato en una escuela internacional, bueno, pues vas a tener obviamente una perspectiva de acuerdo con lo que te han enseñado. Y vuelvo a lo mismo, la educación es fundamental. Además, la educación de élite en el a partir del siglo XVI, internacionalmente, la española había tenido un buen renombre. O sea, que ya hay una tradición Exacto. desde Huarte y desde los jesuitas que están en las universidades internacionales, Baltasar Gracián, que por se ejemplo. puede volver a rescatar también allí. Por ejemplo, pienso en Baltasar Gracián. Su libro Tratado de Prudencia está estudiado, se estudia en todas las grandes universidades. Tenemos la base, los mimbres para hacer el cesto. Pasamos al segundo área, los medios de comunicación. Pues los medios de comunicación, yo creo que es importante también ¿cómo se dice? Tener un campo léxico. Estudiar, hacer un campo léxico de palabras que, digamos, nos condicionan ya la visión que tenemos de nuestra historia. Es decir, hay muchísimas palabras en español que ya van condicionando y establecen un marco mental. Latinoamérica, conquista, América, para referirse a los Estados Unidos, colonia. Está trufado la lengua española de términos que ya nos condicionan a la manera de comprender la realidad. Entonces la propuesta sería hacer un léxico, un campo léxico, y a partir de ese campo léxico hacer manuales de estilo para los medios de comunicación, que puedan, digamos, cuando escriben una noticia, pues utilizar las palabras que son mucho más adecuadas, como el campo de Hispanoamérica. Por ejemplo, cogemos muchos artículos en prensa y hablan Latinoamérica continuamente. Entonces es fundamental el poder identificar palabras que establecen un marco mental positivo y veraz. Por ejemplo, cuando se utiliza colonia, no es baladí, hay una carga detrás fundamental. Sobre todo se utiliza en Hispanoamérica, la época colonial. No se habla nunca de la época virreinal, pero eso ya condiciona ya el marco. Está. Y es fundamental. Y son medidas, por ejemplo, en cambio, comparado con la primera, que obviamente las escuelas hispánicas habría que tener el apoyo del poder político, esta medida del campo léxico lo puede hacer perfectamente un grupo de personas. Un grupo, bueno, obviamente con una experiencia profesional y un conocimiento técnico, pero podían perfectamente un grupo de 3 o 4 personas preparar un campo léxico y después difundirlo a través de las redes sociales. Y eso es una medida un poco en la línea de concreto, o sea, algo concreto y algo que no requiere un gran coste. El tercer área es el arte, cultura, medios de entretenimiento de masas. Pues ahí lo que propongo es lo de difundir contenidos que vayan contra la leyenda negra. Entonces, en el libro establezco 3 niveles. Uno es la generación de contenidos contra la leyenda negra, que sería más académicos. El segundo nivel sería la divulgación, es decir, hacer esos conocimientos académicos accesibles a un público interesado. Y el tercer nivel sería este que quiero desarrollar ahora, que sería difundirlo a toda la sociedad, al gran público, que por muchas razones no tienen el tiempo, ni los conocimientos, ni los recursos para comprender, por ejemplo, lo que significa la leyenda negra, los efectos de la leyenda negra. Sin embargo, a través de una serie de televisión, a través de un TVO, a través de un juego de vídeo,
a través de un musical pueden comprender los elementos básicos y los efectos que tienen. Y eso sería la idea. Y ahí hay claros ejemplos. Está, por ejemplo, Hispanoamérica, el documental, el trabajo de López Linares, también está el musical de Nacho Cano de Malinche, están ahora, gracias a Dios, hay un sinfín de tebeos que explican la historia de España de una manera amena, accesible a todos los públicos. Entonces, esa es la línea a seguir. Llevar la visión de la historia de España de una manera positiva, veraz y contextualizada al gran público. Con 50.000 medios, redes sociales, por ejemplo, juegos de vídeo. Hace poco se presentó un juego de vídeo que va en esta línea. Y entonces yo creo que eso permitiría al gran público, sobre todo a las nuevas generaciones, conocer su historia de una manera, como dije, veraz, positiva y contextualizada, y poder hacer frente a la leyenda negra. Pues, por ejemplo, cuando hay una serie de televisión o una película española donde se representa a España de una manera negra, tétrica y nada atractiva, ellos saben, bueno, ellos pueden contrarrestar los efectos de esa película o de esa serie. Sí, porque los antihispanos lo están haciendo permanentemente. Si se ven lo que consumen normalmente los niños, los piratas siempre son los buenos. Los vikingos es un claro ejemplo. Piratas y vikingos son dos arquetipos positivos. Al final, uno que leía un poco de historia, han sido asesinos, violadores, traficantes de esclavos unos, han cometido todo tipo de tropelías, pero se representan como arquetipos positivos. Y bueno, Hollywood está lleno de esa representación positiva. Entonces, obviamente, nuestros hijos que ven series de televisión o películas, obviamente, van a considerar como algo positivo. Y nos va a decir que en las películas de piratas los malos siempre han sido los españoles, que es un poco también un ejemplo claro de cómo se utiliza el cine para, bueno, pues presentar y defender una ideología, una perspectiva del mundo, donde unos son los buenos y otros son los malos. El siguiente área, el cuarto, serían las instituciones, donde la leyenda negra campa por sus anchas también. En España. ¿Y la propuesta que haces tú? Es un análisis de impacto, es decir, sería elaborar un análisis de impacto presentando las consecuencias negativas de la leyenda negra y sobre todo cuantificando. Es muy importante poner sobre negro y blanco cuánto cuesta que haya discursos negrolegendarios a nuestra economía, a nuestras empresas, a la visión de España en el exterior. Es decir, el hecho de la leyenda negra que se utiliza de una manera continua, muchas veces se utiliza de una manera no voluntaria, sino es algo que ya está, digamos, en la inercia de las cosas. Eso tiene un efecto, yo creo, en la percepción que se tiene de España y del español como lengua de prestigio. Es decir, no casa muy bien que cuando el campo léxico, Inquisición, las relaciones con España, porque no se dice la Inquisición francesa o española, se dice la Inquisición y todo el mundo. Y después iba digamos, en la línea con el famoso sketch de Monty Python, quien espera la Inquisición española. Entonces eso hace que hay unas consecuencias. Y esas consecuencias sería muy interesante elaborar un informe para saber lo que cuesta. Y poder después presentar a diferentes, no solamente a instituciones, a funcionarios o miembros de los parlamentos regionales o Parlamento Nacional, el efecto negativo que tiene la leyenda negra. Obviamente es un trabajo complicado porque eso requiere un saber hacer muy específico, y aquí entraría gente, digamos, que tienen una experiencia en el área y que podrían aportar sus conocimientos profesionales. Que vuelve a la misma idea. Aquí el libro está abierto o está dirigido a todo el mundo, desde el conductor de autobús hasta un alto ejecutivo de una multinacional, para que, utilizando su saber hacer y su experiencia, pueda aportar algo. El objetivo es que, cuantificando los efectos, eso permitiría entrar en un debate racional, al margen de los sentimientos y de las emociones. Y sé que muchas veces no funciona porque la gente está en su marco mental y nunca va a querer reconocer que se ha equivocado, pero al menos entraríamos ya en otra dinámica, la dinámica racional, para demostrar que
la leyenda negra tiene un efecto negativo. Yo me pregunto cuando un presidente como el presidente de México, López Obrador, o la nueva presidenta de México, pide que España pida perdón, ¿eso qué efecto tiene? ¿Qué percepción tienen de España? Es algo que me parece importante tener en cuenta. Y cuando lo leía, esta parte sobre todo, que yo pensaba pensaba en un pintor, por ejemplo, que quiere vender su obra en el extranjero. Claro, es que si se asocian cosas negativas con España, había este proyecto de marca España, que parece que ahora no se habla tanto como antes. Sí. Pues que un pintor cotiza de otra manera, sí, claro. Entonces, a veces los costes que tú dices no siempre no solo es el coste directo, sino también lo que se deja de ganar. Es el lucro cesante, hay un lucro cesante que se podía conseguir, no sé, un beneficio que se podía conseguir. Pero es algo que nos afecta a todos, pero no nos afecta a mí y a ti, nos afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. En un mundo globalizado, en un mundo en el que yo creo que vamos a la existencia de estados-nación, de grandes estados-nación como Rusia, como China, India, este baldón de la leyenda negra es algo que nos perjudica y nos limita. Sabiendo que viene las propias instituciones lo tienen interiorizado. Y entonces es una tarea larga, ardua, no solamente aquí en Europa, pero también en América. Entonces es algo que yo creo que un debate, poner sobre la mesa números, ayudaría a racionalizar la discusión y poder concienciar gente, que es lo importante, el futuro. Estoy siempre pensando. Un argumento que es muy rápido sacar. Racional, exacto. El último área que tematizas es la sociedad civil. Sí, la sociedad civil, que es fundamental, o sea, sobre todo al día de hoy, con el papel que juegan todo tipo de organizaciones, el poder que tienen ONGs, fundaciones, informes que emiten y que, digamos, enriquecen el debate y, por tanto, lo establecen ya un marco en el que nos movemos. Entonces, lo que propongo es una medida que yo creo que también es accesible a mucha gente, es crear unidades de vigilancia y respuesta, es decir, grupos de personas que están siguiendo de cerca las noticias y si encuentran algún hecho, noticia o evento cultural, político, que vean que sirve para legitimar o afianzar la leyenda negra, pues tomar algún tipo de acción, que va desde mandar una carta a reunirse, organizar una concentración, o sea, un poquitín aprovecharse también de las libertades fundamentales que tenemos como ciudadanos para llevar acciones que pongan sobre la mesa esa noticia, ese acto o evento que legitima la leyenda negra. Entonces, tanto eso, en el libro obviamente lo que propongo es que se profesionalice, es decir, que se cree un grupo de expertos de comunicación, de estrategia, de informática, para, digamos, dar respuesta a nivel internacional. Es decir, un canal de televisión presenta un documental de 5 capítulos sobre la conquista, lleno de elementos negros legendarios. Pues entonces enviar un dossier a la productora explicando por qué todo lo que está diciendo no es verdad. Si es necesario, involucrar a las instituciones. Porque volvemos a lo mismo. Como vemos aquí, las 5 áreas se retroalimentan una a la otra. Obviamente, ese documental que presentan en un canal de televisión por cable en muchos países va a llegar a gente de toda Europa. Y esa persona, obviamente, va a creerse lo que le están contando. No va a cuestionárselo. Por ejemplo, otra polémica que hubo fue en Marvel, la película de What If, sobre, no sé cómo en español se traduce, ¿qué hubiera pasado si? Entonces cuentan una historia alternativa de la conquista de América, en el que los españoles son los malos, por supuesto hay anacronismos totales, como si los españoles con la reina Isabel católica hubieran llegado a lo que es ahora Nueva Inglaterra y hubiéramos exterminado a la población local. Eso hubiera merecido un ejemplo de cómo
a través de esta unidad de respuesta, de vigilancia de respuesta, se hubiera podido mandar una carta o pedir una reunión para al menos hacer ver no solamente al público, sino también a la productora que las cosas son de otra manera. Y eso generaría también una dinámica muy interesante, porque verían que hay gente que piensa de otra manera. Y entonces, bueno, entraríamos en un debate en el que habría gente que tendría una posición que habría que escucharla. Y eso yo creo que es positivo, el ver que hay gente que no comulga con ruedas de molino o que no acepta cualquier cosa. Y muchas veces es una mezcla yo creo que de ignorancia, no se sabe, y otro también un poquitín la idea del libro, la fuerza de la historia. Es decir, eso lo dice María Elvira Rocabaría en su libro, que países tan importantes como son Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania han sido construidos contra la idea de España. Eso lo dice ella. Me parece que es una idea a retener y a considerar. Y eso obviamente tiene efectos que duran en el tiempo, y eso por inercia se refleja en los planes de estudio, en los contenidos culturales, películas, teatro. Y eso se ve al día de hoy. Entonces, ante eso hay que dar una respuesta. Sí, estos mitos fundacionales de las naciones. Pero son las naciones canónicas, el triángulo París-Londres-Berlín, Sí. que desde la Revolución Francesa han sido los que han configurado el mundo moderno y por extensión lo que conocemos hoy por el mundo. Muchas de las acciones que mencionas ya los estoy viendo que se están dando, cartas, listas de firmas, etcétera, Documentales como el de Hispanoamérica. documentales, etcétera. Lo que me parece interesante que haces tú con las acciones es que haces un análisis según preguntas de qué, por qué, quién, dónde, pero luego haces un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Lo llamas DAFO. Sí. ¿Quieres coger alguna acción o dos y hacer un poco el DAFO Vale. de este ejemplo de Muy acción? bien. Bueno, pues por ejemplo, podemos coger primero las escuelas hispánicas, porque Vale. considero que es una medida que los frutos se verán a medio y largo plazo. Y es muy importante, porque al fin y al cabo tenemos educar a las élites o la dirigencia de un país es fundamental. Por eso ningún país que se precie deja la educación a los demás. Generan sus propios centros de excelencia educativa, que lo intentan no solamente conservar, sino exportar. Entonces podemos empezar con las debilidades. Bueno, las debilidades son claras. Lamentablemente es un tema que lo de crear una escuela de élite hispana no está en la agenda, no es un tema que no está en la agenda política, es algo que no se plantea. Las debilidades también internas sería que hay gente que incluso estaría en contra. Es un tema que se politizaría rápidamente. Más debilidades es la cuestión económica. Es una cuestión que costaría muchísimo dinero. Además, estaría llamada a tener una coordinación con países hispanoamericanos, porque obviamente estas medidas, aunque el libro está escrito en España, lo digo, mutandis mutandis, se aplicaría a toda Hispanoamérica. Y lógicamente en esta acción habría que contar con grandes países de la hispanidad. Pienso en México, por ejemplo. México no solamente por el peso demográfico, sino también por la relación especial que tiene con los Estados Unidos, que sería un país fundamental. Pienso también en Argentina, pero no solamente por el peso que tiene Argentina, sino su relación con Brasil. Entonces, sería necesaria una coordinación, y eso es una de las debilidades. Entonces, ya vemos las debilidades, ahora podemos ver las amenazas. Obviamente a nadie le va a gustar esto. O sea, yo si estuviera en un ministerio de Asuntos Exteriores, miraría con mucho cuidado el recorrido de esta medida. Esto enlaza, de una cierta manera, con la polémica que hubo en Brasil respecto a la enseñanza del español. Entonces, sí se movilizaron recursos de países que están en el triángulo que dije antes, para evitar que el español fuera obligatorio en 3 o 4 años en la educación secundaria
En Brasil, que se haría, obviamente había más preocupación por que hubiera una iniciativa política para crear unas escuelas hispánicas, no solamente en España, sino en Hispanoamérica. Eso yo creo que es la amenaza, yo creo que lo veo desde el exterior. Que hay gente que no le interesaría, porque obviamente sería el primer paso para la articulación de la hispanidad. Una vez que tienes la dirigencia, el paso siguiente sería pensar cómo lo podemos articular, al ver la base, al tener 500 millones de personas, misma lengua, cultura, tradiciones y sobre todo lazos familiares. Todos tenemos, aquí estamos en Asturias y todos tenemos un amigo que tiene de ascendencia mexicana, dominicana, venezolana, argentina, todos tenemos. Y hablo de Asturias, pero de regiones de España también, Canarias, Galicia. Con esto ya estás en las fortalezas, en el fondo. Sí, pero digo que eso es lo que acentuaría, exacerbaría el interés de determinados grupos para que este proyecto no saliera. Entonces, la amenaza lo veo como algo externo. Habría muchas personas que no lo verían con buenos ojos, de todo tipo. Además, lo que acabas de mencionar con Brasil, en los países de cuestión no se debate mucho. En Alemania no se debate que el dinero de los cotizantes alemanes haya ido a pagar para que Brasil no ponga de segunda lengua oficial el español. Es que... Pero es lógico, porque están defendiendo sus intereses. Ya, pero ni siquiera lo debaten Porque internamente. yo creo que, me imagino que es un consenso que hay respecto a la defensa de los intereses de Alemania en el extranjero. Consenso, sin embargo, no debatido o Bueno, públicamente. pero a lo mejor estas cuestiones están ya todo el mundo lo comprende, que es bueno para el internacional, porque eso lleva a la articulación de la hispanidad a largo plazo. Entonces, Vale, entonces estamos con las fortalezas. sí, las fortalezas, bueno, pues que es algo que está y la base la tenemos. Lo que decía antes, 500 millones de personas, unos lazos familiares, afectivos, intereses también, un potencial enorme interno, es decir, esto sería relativamente, no digo fácil, pero ya hay las bases, porque seguro que haya instituciones académicas que están trabajando en esto. Hay una experiencia. Ya lo menciono, posiblemente hay fundaciones o instituciones religiosas que han estado trabajando de una cierta manera. Entonces hay esa fortaleza. O sea, no se empezaría desde cero, no sería un proyecto que habría que coger un papel en blanco y empezar desde cero. Ya hay unas experiencias. Al fin y al cabo, no solamente han estado 300 años, o sea, se ven los libros, en los libros de historia cómo había movimiento de un lado al otro del Atlántico durante los 300 años, pero después de las independencias había un trasiego de gente que iba de un lado para otro. Hasta hay buena teoría sobre la educación de élite con Huerta de San Juan. No la conozco, pero bueno, es algo que, repito, no sería un papel en blanco. Y hay mimbres para hacer este cesto. Y las fortalezas, bueno, es que tiene también el español, una lengua pujante, no solamente en Estados Unidos, sino en Brasil, que sería muy atractivo. O sea, habría un interés para que ya nos llevamos después a las oportunidades, para gente de otros, digamos, esferas o de otras de ecúmenes que les interesaría aprender español. Y eso sería la posibilidad de expandir una idea del español como lengua universal. Es decir, que las élites de Pakistán o de Indonesia se pensarían, ¿dónde enviamos a nuestros hijos? ¿A una universidad de Estados Unidos, a una universidad inglesa o a una universidad hispana, si quieres ponerlo? Eso sería, digamos, el proyecto, digamos, el último estadio de esta medida. El que la gente, las élites de los países, bueno, que se llaman ahora países en desarrollo, pero están llamados a ser potencias regionales, que se lo pensasen. ¿Mandamos a nuestros hijos a dónde? Y eso obviamente generaría un bucle muy positivo, un bucle virtuoso. Y bueno, es una medida que, como dije al principio, requiere la presencia del poder político. Esto se puede hacer a nivel privado, pero requeriría una inversión enorme y un compromiso de muchísima gente muy diferente. Que eso
eso obviamente podría lastrar el proyecto. Y la tuerca que das al final es las oportunidades que abren. Sí, las oportunidades, pues imagínate, o sea, transpone los efectos positivos que tienen que las élites mundiales envíen sus hijos a las universidades de Estados Unidos o a las universidades de Inglaterra. Pues ponlo. O sea, podemos hacer una transposición y ver el español. O sea, al final eso permitiría que las presidentes de países de África, de Asia, tendrían una familiaridad con España o con el español, y eso facilitaría todo tipo de contactos. Obviamente eso también, el reflejo sería que, vuelvo a lo mismo, las amenazas, a mucha gente no le iba a gustar eso. Pero bueno, la idea, como en el libro, es lanzar la semilla y que germine. Y habrá gente que se inspirará y que conseguirá mejorar el proceso. Pero yo creo que es fundamental pensar en generar nuestras propias escuelas o universidades o centros de excelencia para tener nuestra dirigencia. Eso yo creo que es fundamental, no solamente para la lucha contra la leyenda negra, sino también si se quiere articular la hispanidad en 20, 30, 40 años. Que eso, bueno, no está inventado también la historia tanto de la unificación alemana como italiana, había centros de estudio, o nos referimos también al proceso de modernización de China o de Japón. Tenían sus centros de excelencia. Eso no impide ir a copiar de lo mejor. Eso no se obedece para ir a ver cómo hacen los otros y mejorar el proceso, pero es fundamental. Pues para terminar, yo considero que el capítulo cuarto es un buenísimo resumen de todos los hilos que has planteado antes. Lo llamas conclusiones, donde el lector puede empezar a pensar en cuál va a ser la acción o las acciones que va a elegir. Y luego en el último capítulo, último capítulo, el quinto, ofreces unos criterios para encontrar, para cada lector, para que encuentre las acciones que mejor le convengan, con unos anexos, con unas tablas, que yo creo que lo interesante sería que tú explicases un poco cómo va a ser la utilidad de esta parte del manual para que cada uno elija la o las acciones que pueda llevar a cabo desde donde está. Exacto. Muy buena pregunta, porque al final el objetivo del manual es que se utilice y que aprendas gracias a la experiencia que te da el pasar a la acción. Entonces hay 6 criterios es para que el objetivo es ayudar al lector a identificar qué acción le corresponde. Pues los criterios, algunos de ellos son sector público, sector privado, recursos económicos, tiempo, de manera que la persona en sus circunstancias personales vea el análisis que hago de esos criterios según cada acción y considere si merece la pena o no. También hablo si es individual o colectivo, que eso es muy, muy importante, el saber si lo puedes hacer una sola persona o necesitas un grupo. Una vez identificado la acción que te interese, lo que puedes hacer también es ver en una de las tablas las sinergias que se pueden crear con otras acciones, de manera que tú puedas también, una vez llevado a cabo la primera acción, pasar a otra o incorporar a otras personas. Entonces lo que propongo es qué relaciones se pueden crear entre las diferentes acciones. Pues por ejemplo, en el caso del manual, del campo léxico, eso perfectamente se puede utilizar para la difusión o divulgación de contenidos contralegendarios gracias al libro de estilo. Es decir, si tú eres capaz de elaborar un libro de estilo de periodismo, eso después, como periodista estoy hablando, lo puedes después difundir entre tus compañeros que compartís la misma inquietud, y eso generaría un efecto, digamos, de mancha de aceite, eso se iría extendiendo. Entonces, lo que propongo con el libro es un poco ayudar esa tarea, ese trabajo. ¿Qué acción puedo hacer? Y cómo después llevar el trabajo que he hecho para que se beneficien otras acciones, yo individualmente o en colectivo. Porque al fin y al cabo lo que busco es que la gente se haga algo. O sea, es un poco pasar a la acción. Es lo que es un poquitín el leitmotiv del libro. Está bien comprender por qué estamos aquí, pero ¿qué puedo hacer para que esto cambie? Pues con esto
hemos terminado, porque lo importante es que cada uno lea este libro, busque las acciones que más le gusten y que vea factible. Y yo creo que es una buena herramienta este manual para que no se pierda en la En cantidad el, de deb- opciones en que el hay. debate, es decir, hay un debate muy interesante. Llevamos 5 o 6 años desde el libro. Bueno, empezó Iván Vélez con La leyenda negra, pero después la que, digamos, digamos, creó un parteaguas, fue el parteaguas del libro de Imperofobia de Pilar Roca Barea, y muchísima gente se ha dado cuenta un poquitín de lo que significa la leyenda negra. Entonces, es fundamental eso, levantarte un poco. Por eso al final del libro hago una referencia a una canción de Los Ilegales, un grupo de Gijón, un poquitín de toma tu parte, nadie regala nada, levántate y lucha ya, porque es fundamental que cada uno en nuestro quehacer cotidiano dé el paso. Y un poquitín manual de guerrilla cultural, la idea es eso, una guerrilla cultural. Nosotros no estamos en las instituciones, nosotros no tenemos el presupuesto, nosotros no tenemos ni el gobierno ni el poder al día de hoy, pero podemos crear una dinámica desde abajo. Y bueno, y la experiencia, o sea, y un poquitín pensaba siempre en 1808. Se derrotó al mayor ejército de Europa, más poderoso, los mejores generales, con muy pocos recursos, con las élites o bien de lado o bien rendidas a los pies del emperador Napoleón, con todo lo que suponía, porque no solamente era el poder militar. No hay que olvidar que lo que suponía Napoleón era el triunfo de la Revolución Francesa, con sus adaptaciones, pero era el gran mensaje de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, esa fuerza que tenía, pues el pueblo español, con lo que tenía, fue capaz de derrotarlo. Entonces, un poquitín, inspirándonos en nuestro pasado, adaptando las circunstancias, ser capaces de crear un ejército de guerrilleros culturales y, en el tiempo, cambiar las tornas. Es un poquitín el objetivo del libro. Y muchísimas gracias por la entrevista, porque como dije al principio, yo antes os veía a través de la tableta, del teléfono, y ahora, gracias a Dios, estoy aquí siendo entrevistado por vosotros. Y muy agradecido, de todo corazón. Muchísimas gracias a ti, David. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo?